China, ustedes bien saben que ha sido uno de los países que se ha comportado en los últimos 20, 30 años, pero hablo de 20, 30 años para tener una referencia cercana, porque puede ser expansivo en casi medio siglo. China ha tenido el crecimiento económico más relevante y atractivo que nación alguna haya podido tener en ese lapso de tiempo ya señalado. Bueno, sin embargo, cuando se creía que China podría asumir el liderazgo del mundo, en términos económicos al menos, no así en lo político, no así en lo cultural, porque siempre soy reiterativo en que un país, un Estado-nación, para poder dominar hegemónicamente el mundo, tiene que dominarlo en al menos cuatro direcciones. La cultural, eso incluye el lenguaje y otros temas, la militar, la política y la económica. Aquel país que logre convertirse en el aspiracional del resto en esas cuatro líderes, pues entonces ya usted puede definirlo como la potencia. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, China tiene ahora un freno que hace casi ver la frontera del éxito a la vuelta de la esquina. Y hablo de la frontera del éxito no para alcanzarla, sino para concluirla. Porque China está ahora en una condición de recepción económica como hace mucho tiempo no había podido vivir. Y eso ha devenido a partir del paso del COVID-19 por su territorio, donde, entre otras cosas, la política cero movilidad o la política COVID-0, que consistía básicamente en bloquear todo espacio que tuviera algún nivel de caso para poder con ello evitar que se dispersara la enfermedad, bueno, hizo el efecto adverso a lo que mucha gente entendió, que era nada más y nada menos la expansión de la economía china a partir de la diplomacia de las vacunas. La diplomacia de las vacunas, para aquellos que no recuerdan, era decirle al mundo, tenemos las vacunas que tú necesitas. Incluso muchos llegaron a teorizar de que China había creado el virus a partir de eso. Yo no estoy descartando ni confirmando nada. Sencillamente estoy hablando de que, bueno, China ejecutó una política de diplomacia de vacunas que consistía en brindarle a todo el que necesitaba las vacunas, contarle que le abrieran las puertas diplomáticas para establecerse en ese territorio. Porque a China mucha gente le había tenido miedo, sobre todo los países de Occidente, y le había tenido miedo por múltiples razones, pero en la época de Xi Jinping, como presidente de ese país, pues la agenda diplomática ha sido más que consistente y ha ido a aquellos estados incluso donde nadie sospechaba que China tendría una embajada. Allí se ha colocado. Pero eso coincide en términos de tiempo con esa política de restricción económica, no como medida de restricción económica en sí misma, sino para detener una enfermedad que a su vez se reflejaba en la economía. ¿Qué pasa? Bueno, como una parte de la economía china es artificial a partir de su modelo político interno, que no es más que una dictadura, con respaldo popular o no, pero una dictadura. Yo creo que con respaldo popular. Entonces, en ese proceso de dictadura, mucho hizo el gobierno con el propósito de acelerar la economía una vez superada la etapa de la pandemia. Y cuando se acelera la economía con medidas como préstamos a bajas tasas o a nulas tasas de interés a todo el aparato productivo chino, cuando usted ve la posibilidad de retomar el envío de fletes de productos que, bueno, en los puertos de Shanghái, por ejemplo, estaban estancados de meses y años incluso, sin poder salir por la pandemia y porque los puertos de la mayoría de los países consumidores del mundo estaban cerrados o con muchas restricciones. Entonces, a eso usted le suma una crisis inmobiliaria que desde Evergreen se había estado señalando en ese país. Estamos hablando del cóctel perfecto para hablar de la moderación
que en el caso de China, por los altos números registrados hasta 2020, no es más que un decrecimiento, porque aquel que te produce un 5 o 6% anual de manera consistente durante 50 años, cuando te comienza a producir de forma consecutiva un 3%, pues termina, en vez de considerarse como una economía de crecimiento moderado, pasa a ser casi una recesión económica, porque los números son relativamente negativos en comparación con el proceso anterior. No son cifras malas, ¿eh? Estados Unidos crece en promedio 2%, pero cuando tú tienes un 3% frente a tu pasado, entonces ahí se genera una situación. ¿Qué sucede? Bueno, hay dos elementos que son sociales debido a políticas públicas. El primero es el envejecimiento de la población, que es un problema del que adolece casi todo país desarrollado. En el caso de China no ha alcanzado el pleno desarrollo, pero ya le cae encima la edad. Bueno, resulta que esa población envejeciente se ha dedicado a ahorrar y no a reinvertir, que era el propósito natural de China. Dígase que ese bienestar que había generado el gobierno chino a partir de una serie de políticas, ahora se ve pausado porque el dinero no está circulando como se tenía previsto, ¿eh? Y sobre todo, la población envejecido, porque con su política de hijo único, que durante años sostuvo China, pues entonces, para evitar un tema de sobrepoblación y garantizar el bienestar a la gente que allí vivía, pues entonces ahora en ese proceso de regresión acelerada a esa política, dándose cuenta de la edad a la que ha llegado todo el mundo, pues entonces no termina esa juventud de apostar a la fertilidad como medio de sostén económico a futuro. Porque, como bien saben ustedes, las economías de esa naturaleza se alimentan en muy buena parte del futuro de otros. Dígase, de aquella generación que va subiendo y que en 10 años será la mano de obra de los que hoy estarán disfrutando. Entonces, si no cuentas con manos de obra, bueno, tú puedes apostar a un proceso migratorio, pero ¿quiere la gente sacrificar libertades para viajar a China? Eso no siempre es válido. Entonces, llega a otra etapa. ¿Cuál es el principal atractivo de los jóvenes para poder migrar? El empleo. Bueno, pero China ha comenzado a ocultar estadísticas de desempleo debido a que una buena parte de esa masa joven pues está en condiciones de desempleo. Y como está en condiciones de desempleo, ni tiene interés por más hijos, ni entonces tiene la garantía de que su bienestar, el bienestar que se ha alcanzado hasta ahora, va a seguir de forma permanente, va a estar de forma incisiva, y eso va a garantizar a su vez la posibilidad de estar en óptimas condiciones para lo que ya es su aspiracional de vida. Señores, no es lo mismo usted decirle a un campesino dominicano criado en los 80 que su calidad de vida o que su aspiracional es quizás tener un techo propio o una cuota de tierras para desarrollar, que decirle a un joven criado en el siglo XXI, nacido en el 98 y que se ha desarrollado en el mundo tecnológico, cuáles son sus aspiracionales. Extrapole eso mismo a China. Eso es parte de lo que está sucediendo en ese país y que ahora alerta a todo el mundo, porque estamos hablando de que la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, tiene un proceso de recepción. O ya no es recepción, está en crisis, porque recepción es un proceso temporal, está en crisis. La segunda economía del mundo, que tiene por nombre China, está en crisis. Y una de las más importantes, que es la rusa, fruto de la guerra, pues entonces no diría que está en crisis, pero tiene ciertas complejidades. Entonces, cuando usted analiza este fenómeno, pues se da cuenta de que el mundo, todo el que depende de esos tres países, y no hablemos de la región europea, todo el que está en esos tres países tiene algún nivel de dependencia, pues entonces está en condiciones graves. ¿Qué pasa con China? Si el bienestar económico, que ha sido la piedra angular del sacrificio de los chinos
de una población multimillonaria en cantidad, si el bienestar económico se ve frenado, pues entonces es probable, y tome usted esto en consideración, es muy probable que la gente opte por solicitar otros modelos. Y esa solicitud de otros modelos puede derivar en conflictos sociales, tales como aquellos que se vivió en la primera etapa del proceso de relanzamiento cultural de China. Dígase que China está hoy sujeto al éxito de proyectos como el de la Franja y la Ruta, que ha depositado en todo el tiempo, en ellos todo su esfuerzo, para tratar de salir de esta crisis antes de que la situación social le arrope y con esa situación social se vayan al carajo. Porque gran parte del éxito que ha tenido China es la paz. Es la paz. No, no, no una paz instaurada por amor al arte, no, no, no. O por amor al desarrollo, no, no, no. Primero a balazos, luego a convencimiento y luego amparada en las columnas del desarrollo económico. Si eso se rompe, pues entonces, que es a lo que muchos apuestan, estaríamos hablando de que el éxito de un modelo económico de cerca de 70 años de aplicación que ha brindado sus resultados estaría en cuestionamiento en el tiempo.